Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a presentar el tema de propiedades molares. El equipo está conformado por Estefanía Alonso Delgado, del Villar Sánchez Gustavo, Herrera Hernández Bellanira Samsari, Montoya Flores Mario Alonso y yo, Suárez Martínez Sirena. Para introducirlos al tema, les voy a explicar que en esta exposición se les va a introducir al concepto de propiedad molar parcial y se verá su aplicación en este tema. El concepto también juega un papel importante en el análisis de sistemas multicomponentes. Para comenzar a marcar este tema, recordemos definición de solución, que básicamente es una mezcla homogénea de dos o más fases que la constituyen, que pueden ser gases líquidos o sólidos. El modelo más simple es una disolución ideal. Una disolución ideal se define como aquella que obedece una ley de Raoult en todo intervalo de concentraciones. Todas las soluciones reales se comportan idealmente cuando la concentración de los solutos se aproximan a cero. Para explicarles más o menos qué es la ley de Raoult, nos indica que es una mezcla binaria ideal, que es líquido con líquido. La presión parcial de vapor de cada componente es directamente proporcional a una fracción molar en un líquido. En cuanto a las relaciones de propiedades termodinámicas, tenemos que se muestran brevemente algunas de las relaciones en cuanto a propiedades. Las relaciones de Maxwell constituyen la base para muchas relaciones termodinámicas. Y va la ecuación de Clapeyron, que nos permite determinar la entalpía de vaporización a partir de medición de presión, volumen, temperatura. Esta desarrolla relaciones generales para a calor específico, de presión, de volumen, y estas son válidas para todas las sustancias puras bajo cualquier tipo de condiciones. Las relaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones termodinámicas que se derivan del tema de Clairaut, o bien conocido como el teorema de las derivadas cruzadas. Cuatro de las relaciones de Maxwell más comunes son las igualdades de las segundas derivadas de estos cuatro componentes termodinámicos y con respecto a sus variaciones naturales térmicas. Y pues ahí tenemos dos ejemplos de las relaciones. En cuanto al tema de Schwarz, tenemos que a partir del hecho de que el orden de diferenciación de una función analítica de dos variables es irrelevante. Esta tiene dimensiones de energía potencial y en el caso de Maxwell, la función a considerar es potencial termodinámico XY y XJ de dos variables diferentes para este potencial. Y abajo tenemos la fórmula general de este teorema. En cuanto a disoluciones, ya les había explicado que es una mezcla homogénea, es decir, que no se diferencian sus componentes y es un sistema que tiene un componente de una sola fase. En cuanto al tamaño de la partícula, tenemos que es mayor a 10 a la menos 9 metros. Las disoluciones coloidales, tenemos que 10 a la menos 9 es menor a la temperatura, menor a 10 a la menos 11 metros. Básicamente son todo lo contrario a las de suspensión. Y las de disolución verdadera, en sus propiedades tenemos que son transparentes y estas sí atraviesan las membranas. Bueno, yo a continuación les voy a hablar un poco más de las propiedades molares parciales y la definición general es que este término de propiedad parcial se utiliza para designar a las propiedades de un componente cuando este componente se encuentra mezclado con uno, dos, tres o más componentes distintos. Y para caracterizar matemáticamente las propiedades no aditivas de las mezclas, se define una propiedad parcial. Un ejemplo de esto es que el volumen parcial molar del componente I es la variación del volumen total de la solución que se produce en la adición del componente I para unas condiciones de concentración, temperatura y presión específicas. A continuación vienen las características de estas propiedades y estas características son que pueden tener magnitudes ya sea positivas o negativas, ya que representa la contribución individual de cada componente en la mezcla. Además de que dos componentes reales que se mezclan no es necesario que posean propiedades aditivas, como en el caso del volumen, y esto es debido a que las fuerzas de atracción o repulsión son internas. Y si mezclamos un volumen definido, por ejemplo, ya sea de alcohol y agua, puede que el volumen final de la mezcla pueda resultar menor que los volúmenes individuales. De estas magnitudes molares parciales
tenemos la definición que una magnitud molar parcial asociada a una variable extensiva es la derivada parcial de dicha variable extensiva, que vamos a señalar con una X, con respecto a la variación del número de moles de una de las sustancias del sistema, manteniendo condiciones de presión, temperatura y el número de moles de las sustancias constantes. Y la propiedad molar parcial se va a representar por XY. Entonces aquí abajo tenemos la ecuación de XY. Bueno, y siguiendo con las magnitudes molares parciales, estas se usan en mezclas para indicar la no aditividad de las propiedades extensivas de las mismas. Esto nos quiere decir que la propiedad de mezcla no es igual a la suma de las propiedades de los componentes puros por separado. Por ejemplo, el volumen molar de una mezcla binaria no es la suma de los volúmenes molares de los dos componentes puros. O sea, el volumen final nunca va a ser igual al volumen 1, el volumen molar 1 más el volumen molar 2 más el 3 más el n volumen. Entonces, aquí supongamos que preparamos una disolución mezclando moles 1, moles 2 y moles R a presión y temperatura constante. Entonces, cada sustancia pura tendrá su volumen molar a estas condiciones. El volumen total de todos los componentes antes de la mezcla será que vamos a tener volumen aparte y luego estos volúmenes de las propiedades molares van a ser una magnitud extensiva, donde la ecuación del volumen va a ser igual a la sumatoria de todos los volúmenes molares parciales. Entonces podemos tener el volumen por separado y después de mezclar vamos a tener el volumen en conjunto y este puede hacerse más pequeño o más grande dependiendo de estas propiedades. Y esto tiene que ver mucho con las disoluciones, ya que un mol de agua, por ejemplo, tiene un volumen molar de 18 mililitros y un mol de agua en etanol tiene un volumen molar de 14 mililitros. O sea, al combinarse se hizo un menor volumen y es el volumen molar parcial. Ahora yo les voy a explicar el tema de volúmenes molares parciales. El volumen total de un sistema se da por la suma de los volúmenes de la sustancia que lo componen. Con esto podemos definir el volumen parcial molar de las sustancias J en la disolución, que serían volumen parcial molar de la sustancia J es igual a la derivada parcial del volumen respecto al número de moles de J a presión, temperatura y número de moles de J. El volumen molar parcial es una propiedad extensiva, el cual se puede considerar de diferentes formas, como el incremento del volumen por adición de una pequeña cantidad de un componente I a la mezcla dividido por el número de los moles del componente I. Esto teniendo las constantes de temperatura, presión y el número de moles de los otros componentes. Entonces, otra forma es como el incremento del volumen obtenido al adicionar una mol del componente I a una muestra infinita de la muestra. Los volúmenes molares parciales dependen tanto de la presión como la temperatura. Entonces, tenemos que mantenerlos constantes. Los volúmenes molares parciales de las sustancias puras coinciden con el valor de la propiedad molar. Los volúmenes molares de los componentes puros se pueden hallar conociendo las densidades de los componentes puros. Como podemos ver aquí esta ecuación, que es volumen molar parcial es igual al peso molecular de I sobre la densidad de I. No es necesario que sean igual a los volúmenes de los componentes puros. Aquí tenemos un ejemplo en el que si mezclamos 2 litros de agua con 2 litros de etanol, el volumen total de la mezcla no será exactamente 4 litros. Esto se debe a que las moléculas de agua interaccionan con las moléculas de etanol diferentemente que lo que ellas podrían interaccionar con otras moléculas de agua. El volumen parcial molar puede ser calculado a partir de medidas de densidades o medidas de índices de refracción. El índice de refracción se puede usar como una forma de conocer las densidades de líquidos. Este hecho se basa en suponer que la refracción molar de una determinada mezcla es una función de la fracción molar. Así, para una mezcla binaria, tenemos que la refracción molar es igual a la refracción molar ideal
Esto que es igual a la sumatoria de las refracciones de los componentes, igual al volumen molar por F. El volumen molar de la mezcla está dado por el, el volumen molar igual al volumen molar ideal, que es igual a la sumatoria de los volúmenes molares de los componentes. ¿Puedes ponerla? Ok. Antes de explicar estas, la refracción molar no es estrictamente lineal respecto a la fracción molar. Sin embargo, se considera más lineal que el volumen molar y podría ser usado para estimar las densidades de mezclas, que estima basados en la asunción que el volumen molar es lineal con respecto a la fracción. El volumen total de una mezcla binaria es B igual a N1 por B1 más N2 por B2. El volumen parcial del componente 1 se define como el volumen 1 igual a la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura, presión y M2. Las cantidades molares parciales pueden ser calculadas de las cantidades molares como una función de la fracción molar. Y aquí podemos ver lo que es la ecuación. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de las magnitudes de mezclas y su comportamiento. Las magnitudes de mezclas a temperatura y presión constante son el diferencial del volumen de la mezcla es igual al volumen de la disolución menos el volumen del soluto. Al igual que con la entalpía, la entalpía de la mezcla es igual a la entalpía de la disolución menos la entalpía de los componentes o solutos. Y así con cada una, con la energía libre de Gibbs, con la entropía, etcétera. Esto teniendo en cuenta ahora sí que las siguientes ecuaciones, desde la de diferencial de la energía interna, entalpía, Gibbs, capacidad calorífica, etcétera. Aquí podemos ver un pequeño desarrollo aquí abajo de esto mismo que se acaba de explicar, de que la energía de Gibbs de la mezcla es igual a la entalpía de la mezcla menos la temperatura por la entropía de la mezcla, esto a una temperatura y presión constantes. Comportamiento de las disoluciones. Esto lo podemos interpretar a partir de los modelos existentes de los gases, los cuales tienen la propiedad de que la presión y el volumen son igual al número de moles por la constante por la temperatura, al igual que su descripción molar son moléculas puntuales y sin interacción. A diferencia de eso, aquí sí hay una interacción entre las moléculas, así que podemos interpretar un modelo muy similar, que es el que tenemos aquí abajo. ¿Cómo se desvía la solución de una disolución ideal y una disolución diluida ideal? Si una disolución es ideal, los potenciales químicos de todos los componentes de la disolución cumplen con la siguiente ecuación para todas las componentes del intervalo de temperatura y presión. Esto se puede interpretar como el potencial químico total es igual al potencial químico del elemento puro en el intervalo Tp más la constante por la temperatura por el logaritmo natural de X, que X y son las variables naturales del potencial mismo, del potencial químico. En un caso estándar, esto solo quedaría como potencial químico del producto es igual al potencial químico del elemento puro en los intervalos Tp. Aquí podemos poner unos ejemplos, unos ya mencionados entre el etanol y el agua, como cómo serían, así que la fórmula de esta fórmula que acabamos de ver. Y también otro que es el del benceno y el tolueno. Empleando la definición de mu, podemos despejar lo que serían algunas de sus propiedades, que sería
mu total es igual a la mu prima en el intervalo TP más RT logaritmo natural de X. Para saber cómo se desarrolla esta disolución, tenemos que checar lo que sería nuestra energía libre y nuestra entropía. Para la energía libre tenemos en cuenta las primeras fórmulas que vimos hace rato, que era que la energía libre de la mezcla es igual a la energía libre de la disolución menos la energía libre de los elementos puros. Esto es igual a la suma de los números de moles por el potencial químico de la mezcla menos la suma, la suma total de los moles por el potencial químico de cada elemento. Se despeja y nos da igual a la constante por la temperatura por la suma total de los moles por el logaritmo natural de X, que X ya habíamos mencionado que eran las variantes. Esto lo podemos interpretar como que 0 es menor al número de variantes, que sería X1, menor a 1. Esto quiere decir que nuestra energía potencial de la mezcla va a ser menor a 0, lo cual va a ser que nos va a mostrar que la reacción entre nuestros elementos y la disolución va a ser hacia la derecha. Nuestro diferencial del volumen de la mezcla lo podemos interpretar como el gradiente de la energía libre de Gibbs de la mezcla entre el gradiente de la presión, y esto nos da 0. Para la entropía, el gradiente de la entropía es igual a, el diferencial de la entropía de la mezcla es igual a la negativa de el gradiente de la energía libre de la mezcla entre el gradiente de la temperatura. Esto es igual a menos R por la suma de los moles por el logaritmo natural de X, de X1, que son los potenciales. Esto también se puede interpretar como 0 es menor a X1, menor a 1, dándonos una entropía de la mezcla mayor a 0, lo cual quiere decir que es espontánea. Entonces tenemos que nuestra reacción es espontánea hacia la derecha. En cuestión de la energía interna y la entalpía, teniendo en cuenta que ambos definiciones, por ejemplo en la entalpía, teniendo en cuenta que la energía interna y la entropía son 0, esta igual va a ser 0. Al ser 0 la entalpía, nuestra energía interna también va a ser 0. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo se grafica esto, las magnitudes de la mezcla, para un guión ideal de los componentes. Aquí ya tenemos escritos cada una de las fórmulas, cada uno de los procesos que acabamos de ver. Y todo esto hay que tener en cuenta que es para un proceso ideal de disolución. La fuerza impulsora de esto es el aumento de la entropía. Bueno, compañeros, un dato interesante. Las Gibbs con Duhem, ya que todos los cambios varían al mismo tiempo y sus variaciones no son independientes, dicha ecuación se iguala a un cero absoluto, por lo que el cambio de la propiedad molar parcial de un componente queda determinado y se conocen los cambios de otros componentes. Ustedes se preguntarán qué dice la relación de Gibbs-Duhem. Esta nos dice que en sistemas con número de especies que no se pueden variar de una forma molares parciales de todos los componentes. Bueno, yo les voy a hablar sobre los métodos para determinar las propiedades molares parciales. Existen principalmente 3 métodos, aunque en algunos foros se habla de más. El primero de ellos es el método analítico, en el cual si los datos se pueden expresar de la forma funcional, se puede obtener por diferenciación parcial. El segundo es el método de las pendientes, el método de las ordenadas y el método de las mezclas. Ahorita se los voy a detallar más a fondo. Siguiente, por favor. El método de la pendiente. Esto nos dice que para medir el volumen molar parcial de un componente B, se preparan disoluciones con el número constante de moles del disolvente, en el cual se varían los moles del componente B trabajando a presión y temperatura constantes, ya que sin esto es
no es muy posible, no es exacto el cálculo de los volúmenes. En el, para posteriormente se mide el volumen molar de las diferentes disoluciones, en el cual se grafican el volumen molar sobre la fracción molar, se obtiene una ecuación de tipo polinomial. A esta se le deriva un valor determinado, en el cual se obtiene así el volumen molar de cada uno de los componentes. Para medir el volumen molar parcial del componente 2, se preparan disoluciones con el mismo número de moles del disolvente, pero a diferenciación de la anterior, se varía el número de moles del componente a presión y temperatura constantes, y ya básicamente se hace el mismo proceso que anteriormente fue descrito. El significado de la pendiente de la tangente a una curva es que si se representa la variable del numerador de una derivada en el eje y la variable del denominador de la derivada en el eje X, la pendiente será la magnitud que define esa derivada. El método de la ordenada. El método de la ordenada nos dice que para preparar disoluciones como anteriormente en el método de la pendiente, nada más que diferenciación en esta es que primero se prepara la solución B y después de la distinta en el eje de las X. Después se mide sus volúmenes y para posteriormente se representan en la gráfica poniendo en contraparte los volúmenes sobre el número de moles del componente A más el número de moles del componente B sobre el eje X. Bueno, el método de volúmenes de mezcla es el menos común de los anteriores mencionados, en el cual se representa básicamente la diferencia de los volúmenes mezclados del componente A, tanto del componente B, sobre los moles sobre el eje X del componente B. Y con lo anterior finalizamos nuestra presentación sobre propiedades molares parciales. Esperamos que les haya quedado claro y les presentamos nuestra bibliografía. Gracias por su atención.